Buenos días a Catalina Noriega. Ya te unimos al grupo, Catalina. Adelante, por favor. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, estamos con el fútbol auténticamente apasionados, a quienes nos gusta, por supuesto, y con la locura del señor Trump en relación a separar a las familias, cuando faltan muy pocos días para la elección. Y ahí en las redes, cuando menos, mi querido Héctor, un gran intelectual, Enrique Krause, armó un montón de ruido con una propuesta que hizo. Enrique Krause decía, mi querido Héctor, que en vista de que va a ser muy difícil que alguien le quite el lugar a quien ya va como puntero, que las personas tomen muy en cuenta la necesidad de votar por otro partido, es decir, estaba hablando de Morena y de López Obrador, pues por otros partidos para el Congreso. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque hacen falta contrapesos. ¿A qué? Al presidencialismo absoluto. Pero, mi querido Héctor, inmediatamente vinieron un montón de respuestas y un montón a cargo también de analistas serios, quienes opinan que al contrario, un presidente no puede hacer las reformas esenciales si no tiene una mayoría en el Congreso. Pues mi querido Héctor, los dos puntos de vista son muy válidos. Yo, desde luego, me inclino por los contrapesos. ¿Por qué? Porque llevamos años quejándonos del presidencialismo, porque el presidencialismo efectivamente ha dañado a este país, de manera que si tomamos ejemplos del pasado y del pasado reciente, pues podemos ver cómo, por ejemplo, a Fox el Congreso le paró el nuevo aeropuerto que pensaba hacer en Texcoco, y también, mi querido Héctor, una reforma energética que nunca pudo concretar porque desde luego no contaba con mayoría en el Congreso. Habría que tener muy en cuenta estas dos posturas que se presentan ahora y que, mi querido Héctor, debería llevarnos a razonar con mucha profundidad sobre a quienes les vamos a dar el voto. Por mi parte, yo también creo que hay que estudiar a las personas, que más que los partidos
hay que fijarse en las cualidades de los candidatos y elegir al que nos parezca el mejor sin tener en cuenta a qué partido pertenece. En última instancia, a la hora de la hora, un escañista, un senador, un diputado puede tomar sus propias decisiones, aunque pertenezca a una X fuerza política. Así que, mi querido Héctor, ahí están en la carpeta las propuestas. Reitero, quedan muy pocos días. Todo mundo se empieza a mover ya con cierta preocupación por el 2 de julio. Acabamos de ver también este video de Diego Luna, donde convoca a la unidad para el próximo 2 de julio. Y, mi querido Héctor, pues la realidad es que seguimos en la incertidumbre de qué va a pasar el día de la votación. Esperemos, mi querido Héctor, que cuando menos estas convocatorias de la gente pensante, de la gente que está buscando el bien de este país, pongan a pensar a una mayoría que en efecto no debe votar con visceralidad, sino con fundamento. Ándele pues. Muchas gracias por lo que señalas hoy y hasta la próxima, Catalina. Mil gracias, mi querido Héctor. Pero a ver, yo me pregunto, después de lo enchulados que van a amanecer al día siguiente, los que están por su candidato o por su partido político o por su propio interés, van a amanecer dándose el abrazo, van a cicatrizar las heridas, van a aceptar lo que gastaron, invirtieron o el tiempo que hicieron también con su mejor esfuerzo. Pues lo tienen que ir asimilando desde ahora ya, ¿no? Que es muy difícil que los resultados sean distintos de lo que indican las encuestas y demás, internacionales, locales y demás. Entonces, creo que el llamado a la serenidad debe ser a quienes dicen, me voy a ir del país si gana fulano de tal. A esa gente es a la que hay que hacer el llamado a la cordura. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque ya le colmaron el plato a la gente. Pero tú estás diciendo desde ahora, ahorita, están con la ferocidad en la voz, en los dientes, en las uñas. No, ahorita están los ánimos tan encendidos que va a ser un milagro que se resignen los perdedores. Claro, porque además esa gente que se quiere ir, que se vaya. Eso está muy bien. Entre menos nos queda más maíz. Pero lo que está hablando, doctor, es los que pierden el presupuesto. Los que pierden sus oportunidades de negocios. Los que invirtieron mucho dinero para conservar un proyecto muy importante. Esos son los que, ¿qué van a pensar después al día siguiente? ¿Qué perdieron? ¿Y cómo van a estar viendo a sus vecinos, a sus adversarios? No es su candidato, son sus canonjías. Exacto. Lo que van a perder. Entonces, van a quedar resentidos, van a quedar
con las maldiciones, no las groserías, sino aquellas que insisten en que le vaya mal al desgraciado, hasta entre su propia familia. Y a eso se debe el llamado de Krauss para dividir el voto y que haya lo que él llama un equilibrio de poderes, haciendo que el Congreso quede en la oposición. Recordemos que los golpes de Estado a presidentes legítimamente electos se han dado en el siglo XXI desde el Congreso a través del famoso impeachment. ¿Pero quién tiene que piensa ver? en eso, por favor? Estamos hablando de la ferocidad de los derrotados, ¿Qué tiene que que ver? no quieren que el nuevo poder se reparta entre otras manos y no en las de ellos. Sí, estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Sí, hombre. No, aquí estamos hablando de los resentidos, De los afectados. de los dañados directamente con un cambio, el que sea, si es que hay o si no lo hay, llegue quien llegue. Los que invirtieron dinero y tiempo, y a lo mejor hasta pusieron en juego su patrimonio pensando que los próximos 6 años lo iban a quintuplicar. Hay muchos. ¿Qué van a hacer esos? ¿Se van a quedar en la calle y se van a quedar tan tranquilos después de que perdieron? No, claro que no. Tú buscas resarcir en algo. Tú buscas que la pérdida no sea tan grande y entonces vas a utilizar todos los medios posibles para evitar que tu pérdida, en el sentido que tú señalas, en cualquiera, en el sentido político, en el económico, que esa pérdida no sea tan grave. Rápido. Un ejemplo entre nosotros. Un amigo que nos dijo, mi esposa no me da de desayunar porque le dije que voy a votar por fulanito de tal. Y no le daban de desayunar. Una vez que se den las elecciones y gane quien quieran que gane, ¿cómo van a ser sus conversaciones en el desayuno? Pasado el mes, cuando no se cumplan las expectativas o las promesas, te dije que tu candidato era un maldito, ya ves el mío, y entonces se van a empezar a amargar. Porque esas discusiones no terminan bien. Ya desde ahorita no se dan de desayunar, al rato van a terminar. Además hay que tomar en cuenta que habrá otras muchas decepciones. Llegue quien llegue, le va a fallar esa llegada a la gente que esperaba que las cosas mejoraran y tal vez empeoren.